Buenos días a todos y hoy, como podéis ver, vamos a tratar en esta clase el tema de las medidas cautelares en el ámbito penal. Bien, en este ámbito tenemos que partir de qué se entiende por una medida cautelar y qué tipos de medidas cautelares se podrán adoptar en este ámbito penal, ¿de acuerdo? Las medidas cautelares, como podemos ver aquí, son este tipo de medidas que se adoptan con la finalidad de que durante un procedimiento penal, para que una vez concluido el mismo, si la sentencia que recae es condenatoria, se puedan cumplir todas las determinaciones que en la misma se establezcan. Bien, en el ámbito penal se distinguen dos tipos de medidas cautelares. Por un lado, las medidas cautelares personales y por otro, las medidas cautelares reales. Las medidas cautelares personales son las que tienden o tienen por objeto asegurar la presencia del investigado en el juicio, y las medidas reales son las que tienden a garantizar los derechos de los perjudicados por el delito en el caso de que se pudiera dar, por ejemplo, una posible insolvencia del acusado. Vamos a analizar cada una de este tipo de medidas cautelares y qué subtipos podemos encontrar dentro de cada una de ellas. Comenzando, en primer lugar, con las medidas cautelares personales. Dentro de las mismas aparecen como más importantes o más destacables la detención, la prisión provisional, la incomunicación, la libertad provisional y otras con un carácter más residual que también analizaremos por encima, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con la detención. Bien, la detención constituye una medida cautelar personal, como hemos visto, y además provisionalísima, que puede adoptar tanto la autoridad judicial como la autoridad policial e incluso los particulares. ¿En qué consiste la detención? Pues consiste en la limitación del derecho a la libertad de un sujeto. Me preguntan si la prisión preventiva sería una medida cautelar. Vamos a ir analizando poco a poco cada una, ¿vale? Es la prisión provisional, sí que pasaremos a analizarla a continuación. En primer lugar, y como señalaba con la detención, que sería, digamos, el primer paso, como señalamos, pueden llevarse a cabo por diferentes personas, por los particulares, autoridad judicial y autoridad policial. Bien, lo que más llama la atención, los particulares. La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge esta cuestión en el artículo 490 y señala que cualquier persona puede detener, ojo, puede, no es que tenga la obligación, a las siguientes personas. Por ejemplo, a quien intente cometer un delito en ese momento de intentar ir a cometerlo, a lo que se conoce como el delincuente infraganti, es decir, el que está cometiendo el delito, a una persona que se fugue de un establecimiento penal en el que esté extinguiendo una condena, a quien se fugue de la cárcel cuando estuviese esperando, por ejemplo, el traslado a un establecimiento penal o a un lugar en el que tenga que cumplir la condena que se le hubiese impuesto, a quien se fugue también cuando es conducido a un establecimiento o penitenciario, a uno de los lugares anteriormente señalados, y también a la persona que se fugase estando detenido o preso con una causa pendiente, y por último a la persona que esté procesado o condenado y se halle en situación de rebeldía, ¿de acuerdo? A todas estas personas los particulares pueden detener, ¿de acuerdo? Es decir, llevar a cabo esta privación de libertad. En cuanto a la autoridad o agente de la Policía Judicial, esta materia se recoge en el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que la autoridad o el agente policial, en este caso, tienen la obligación de detener, es decir, no es que puedan, sino que deben, a las personas que hemos señalado anteriormente, es decir, a quien se encuentre en estos casos de fugarse de establecimiento penitenciario, fugarse cuando está siendo trasladado al delincuente infraganti, etcétera, pero además a las siguientes personas. A quien esté procesado por un delito que tenga señalada en el Código Penal una pena superior a prisión de 3 años o, aunque se tratase de una pena de prisión inferior, si tiene antecedentes o las circunstancias de hecho hacen presumir que no comparecerá cuando sea llamado por la autoridad judicial, salvo que hubiese prestado fianza, ¿de acuerdo? También
que me preguntan qué se entiende por autoridad en este caso. Pues estamos hablando de autoridades o agentes de policía, es decir, los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿de acuerdo? Incluida también, o sea, por autoridad entendemos, por ejemplo, pues, los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también se considera agente de policía judicial, ¿de acuerdo? De este otro cuerpo. Bien, continuando con los supuestos en los que se puede llevar a cabo en los que se debe llevar a cabo esta detención de este tipo de personas. A ver, me preguntan si sería obligatorio para un funcionario de prisiones, en este caso, si está ejerciendo como autoridad en el ámbito de sus funciones. Evidentemente sí, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Estábamos en los supuestos en los que se trate de una persona que tenga señalada una pena de prisión. Sí, lluvia. En ese supuesto sí. Bien, también a la persona que también estando procesado en los supuestos de estar procesado por un delito que tenga prevista una pena superior a 3 años, cuando existan los motivos suficientes como para considerar que hay un hecho que presenta los caracteres de delito y la persona a quien se intente detener se presume que ha tenido participación en él. También existe la obligación los agentes de los agentes de policía de llevar a cabo la detención de una persona que, por ejemplo, se oculte o que se refugie en una casa, o en casos que se consideren de excepcional y urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de delitos que hayan sido cometidos por una persona que esté integrada en lo que se consideran bandas armadas, o se trate de individuos terroristas, cualquiera que sea el lugar en el que se estén intentando refugiar, ¿de acuerdo? Y en último término, la detención puede ser llevada a cabo por el órgano jurisdiccional. ¿Qué se señala a este respecto? Bien, pues que el órgano jurisdiccional que conozca o que deba conocer de la causa concreta decretará la detención de las personas comprendidas en los supuestos anteriores que hemos ido analizando, ¿de acuerdo? Ahora bien, no se puede detener a una persona por simples delitos leves, salvo que el presunto culpable no tenga un domicilio ni se haya dado fianza bastante. Esto sí, siempre he considerado esto a juicio de la autoridad o el agente que esté intentando detener, ¿de acuerdo? En este punto también hay que destacar en el ámbito constitucional la duración de la prisión, o sea, de la detención, que como señala el artículo 17.2, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo las actuaciones tendentes a la averiguación de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, la persona en cuestión deberá ser puesta en libertad o bien a disposición de la autoridad judicial. Ahora bien, existen una serie de plazos extraordinarios, es decir, en los que la detención puede durar más de estas 72 horas señaladas en la propia Constitución, que son aquellos casos en los que se trate de personas que forman parte de bandas armadas o grupos o organizaciones terroristas, en cuyo caso este límite máximo de 72 horas podrá ampliarse por otras 48 horas más, siempre, eso sí, que esta ampliación se solicite dentro de las primeras 48 horas de detención y que el juez resuelva a favor de esta ampliación en el plazo de las 24 horas siguientes al haber recibido esta solicitud. ¿De acuerdo? Continuamos con los derechos del detenido, es decir, una persona, si bien en los casos señalados anteriormente, dispuestos en los artículos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede ser detenido, esto no obsta para que tenga que ser garantizados sus derechos en estos momentos. Así, la ley establece que toda persona detenida o presa tiene que ser informada por escrito, en un lenguaje que sea sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata de todos los derechos que le asistan, que se le atribuyan, y las razones motivadas de su privación de libertad, es decir, de por qué se ha llevado a cabo esta detención, así como he señalado, de los derechos que le asisten, especialmente estos que podemos ver a continuación. Bien, que son el derecho a guardar silencio y a no declarar si no lo considera oportuno, derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, derecho a designar un abogado,
derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean necesarios para poder llevar a cabo una defensa adecuada, derecho a que se ponga esta detención en conocimiento de un familiar o de una persona que el detenido designe. También tendrá derecho a comunicarse vía telefónica sin una demora injustificada con un tercero de su elección, es decir, con la persona que estime oportuna. Tiene derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, en el caso de que se trate de personas extranjeras, así como a comunicarse y mantener correspondencia con estas autoridades. Tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete en el caso de que no conozca la lengua. Y también tendrá derecho a ser tanto reconocido por un médico forense como, en su caso, a solicitar la asistencia jurídica gratuita que se le concederá, como ya sabemos, en los casos previstos en la Ley Reguladora de Asistencia Jurídica Gratuita. Bien, siguiente supuesto de medida cautelar de carácter personal. Aparece la prisión provisional. Bien, la prisión provisional, ¿en qué consiste? Pues consiste en una privación de libertad, evidentemente, que bien puede ser decretada por el juez o magistrado instructor, por el juez que esté formando las primeras diligencias, así como por el juez de lo penal o el tribunal que conozca de la causa. Esto en función del momento del procedimiento en el que nos encontremos y del órgano competente para conocer del mismo. La prisión provisional no se puede decretar porque sí, sino que únicamente se podrá decretar cuando concurran una serie de requisitos legalmente tasados, que son que conste en la causa que existe uno o varios hechos que presentan los caracteres de delito, que además esté sancionado con una pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior en el caso de que la persona de que se trate tuviese antecedentes penales que no estén cancelados ni que sean susceptibles de cancelación y que estén derivados además de una condena por un delito doloso. El segundo de los requisitos es que aparezca en la causa concreta motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra la que se dirija el auto, es decir, que se estime que es el responsable del delito de que se trate. Y en tercer lugar, que mediante la prisión provisional se persiga uno de los siguientes fines que aquí os he enumerado, que son asegurar la presencia del imputado, es decir, en los casos en los que existe riesgo de fuga. En segundo lugar, cuando se trate de evitar que se produzca la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de pruebas relevantes para la causa, o cuando se trate de evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima y para evitar el riesgo de que cometa otros hechos delictivos, ¿de acuerdo? Ahora bien, la concurrencia de estos requisitos no determina automáticamente que se tenga que decretar una prisión provisional, sino que solo se adoptará esta medida cuando se considere que sea objetivamente necesaria y no existan otras medidas que puedan evitar estas circunstancias y que sean menos gravosas para la persona afectada. En cuanto a la duración de la prisión provisional, dependerá de los fines que se traten de perseguir. Así, cuando la prisión provisional sea decretada para asegurar la presencia del imputado, es decir, para evitar el riesgo de fuga, para evitar el riesgo que se puedan derivar para los bienes jurídicos de la víctima o para evitar que se puedan cometer otros delitos, la duración tendrá que ser de un máximo de 1 año para el caso de que los delitos estén castigados con pena de prisión permanente revisable igual o inferior a 3 años, o en el caso de que estén castigados con pena de prisión pena privativa de libertad de 2 años, perdón, para la evitación de estos fines. Ahora bien, cuando se trate del fin del segundo de los fines que aquí os he señalado, es decir, evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, la duración de la prisión provisional no podrá ser superior a 6 meses. Sí, perdón, que me dice Elisa que vaya un poquito más despacio. Sí, de acuerdo. Bien, ha quedado claro hasta aquí, es decir, prisión provisional, se requieren estos requisitos, que el delito esté sancionado con pena igual o superior a 2 años de prisión, o si es inferior, que tenga antecedentes, que la persona a la que se le va a aplicar esta medida se considere sea responsable del delito en cuestión y que se persigan algunos de los fines aquí señalados. Como hemos señalado, la concurrencia de todos estos requisitos no implica automáticamente la aplicación de esta medida, ¿de acuerdo? Sino que es necesario que la misma se estime necesaria por la autoridad competente y que no existan otras medidas menos gravosas.
como me preguntan, el tiempo de la prisión provisional será el que se considere imprescindible, no superando los límites señalados anteriormente. El límite máximo de 6 meses únicamente es aplicable en los supuestos en los que la prisión provisional se esté adoptando como medida cautelar para evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. ¿De acuerdo? Cuando se estén persiguiendo algunos de los otros fines que podéis ver aquí en el apartado tercero, es decir, asegurar la presencia del procesado, evitar el riesgo que pueda derivar para bienes jurídicos de la víctima o evitar la comisión de otros delitos, la duración tendrá otros límites que serán de 1 año para los delitos que estén castigados con pena privativa de libertad igual o inferior a 3 años, o la duración máxima será de 2 años en el caso de que la pena privativa de libertad prevista sea de más de 3 años. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir continuando con el procedimiento para acordar esta prisión provisional. Cuando una persona detenida es puesta a disposición de la autoridad judicial, es decir, del juez de instrucción o del tribunal que deba conocer de la causa, salvo que se decrete su libertad provisional sin fianza, deberá convocar una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o bien su libertad provisional con fianza. En esta audiencia debe celebrarse en el plazo más breve posible, evidentemente dentro de las 72 horas siguientes de la puesta del detenido a disposición judicial. Y en esta audiencia se deberá citar al investigado o encausado, que deberá estar asistido evidentemente por letrado. También se citará al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. La audiencia también habrá de celebrarse para solicitar y decretar en su caso la prisión provisional del investigado que no esté detenido o bien su libertad provisional con fianza. Es decir, esta audiencia se puede dar tanto en el caso de detención como en el caso de que no se halle detenido. También dentro de esta misma audiencia, en el caso de que el Ministerio Fiscal o alguna de las partes acusadoras que se personen, si solicitan que se decrete la prisión provisional o bien la libertad provisional con fianza, pueden las personas en que concurran para realizar alegaciones, proponer también los medios de prueba que se estimen oportunos dentro del acto o dentro de las siguientes 72 horas que se han indicado anteriormente, ¿de acuerdo? En el caso de que el juez o tribunal así lo estime, decidirá sobre la procedencia o no de la prisión, de la medida de prisión provisional o, en su caso, de la imposición de una fianza. El tema de la fianza lo veremos posteriormente. Y en el caso de que ninguna de las partes que se personen en esta audiencia considere o inste o solicite la adopción de estas medidas, acordará necesariamente la puesta en libertad del investigado. Es decir, si nadie solicita la prisión provisional, se le pondrá en libertad. En cuanto a las resoluciones que se vayan a dictar o que se dicten por parte de la autoridad judicial sobre la situación personal del investigado o del encausado, en todo caso adoptarán forma de auto. Este auto, por el que se pueda acordar la prisión provisional o por la que se disponga la prolongación de la misma, que también se lleva a cabo mediante auto, tiene que expresar en todo caso los motivos por los que esta medida se considera necesaria, por los que se adoptan y en todo caso deberá ser la medida proporcionada a los fines que la justifican. No se puede adoptar sin una motivación y no se puede adoptar de manera desproporcionada, es decir, por un tiempo superior al necesario o no siendo necesaria la medida para la consecución de los fines que se persiguen. En cuanto al auto por el que se decreta esta prisión provisional, cabe recurso de apelación, ¿de acuerdo? Que deberá resolverse el recurso en el plazo máximo de 30 días. Continuando con las medidas cautelares de carácter personal, aparece la incomunicación. Bien, la autoridad judicial, que esté conocida, la prisión provisional, si la prisión provisional se declara mediante auto, ¿de acuerdo? Y también me pregunta si se declara mediante auto, sí. Y la autoridad judicial, en el caso de que ya no solo se esté decretando la prisión provisional, sino que se decrete la continuación de esta medida, también lo hará mediante auto. Bien, el supuesto de incomunicación. Sí, Obdulia, siempre. En caso de incomunicación,
Bien, el juez de instrucción o el tribunal que esté conociendo del asunto podrá acordar de manera excepcional, mediante también resolución motivada, la detención o prisión incomunicada, porque la incomunicación puede darse tanto en los supuestos de prisión provisional como en los de la detención, pero solo se podrá acordar cuando concurra alguna de las circunstancias que aquí podéis ver. En primer lugar, que haya necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o que exista también necesidad urgente de una actuación inmediata por parte de los jueces de instrucción para evitar comprometer de manera grave el proceso penal. Bien, en cuanto a la incomunicación, esta durará el tiempo estrictamente necesario para que se practiquen con urgencia las diligencias que tienden a evitar estos peligros que hemos señalado, y además no podrá extenderse más de 5 días. En los casos en los que se acuerde la incomunicación cuando se trate de una causa por alguno de los delitos contemplados en el artículo 384 bis del Código Penal u otros delitos que sean cometidos de manera organizada por 2 o más personas, la incomunicación puede prorrogarse por otro plazo, pero que no podrá ser tampoco superior a 5 días. ¿De acuerdo? Plazo máximo 5 días, prorrogables en unos supuestos concretos por un máximo de otros 5 días. En cuanto al auto, porque también se acuerda mediante auto, por el que se acuerde esta incomunicación, o en su caso la prórroga, como ocurre con la prisión provisional, deberá expresar también los motivos por los que ha sido adoptada la medida. Es decir, todas estas medidas tan restrictivas de derechos, en todo caso, serán adoptadas con una motivación, es decir, siempre razonando la necesidad de la aplicación de estas medidas. Tampoco también se establece que en ningún caso puede ser objeto de una detención incomunicada un menor de 16 años. ¿Vale? O sea, existe no solamente el límite de duración, sino también límite en cuanto a la aplicación respecto de las personas sobre las que recae. Bien, la incomunicación supone, asimismo, la privación de una serie de derechos, como son el derecho a designar un abogado de confianza, el derecho a comunicarse con las personas con las que tiene derecho a hacerlo, como hemos visto anteriormente, es decir, familiares, un tercero de su elección. Ahora bien, no se aplica a las comunicaciones ni con la autoridad judicial, ni con el Ministerio Fiscal, ni con el médico forense en su caso. También supone la restricción de otros derechos como el derecho a entrevistarse de manera reservada con su letrado, con su abogado, y el derecho al acceso a las actuaciones. Evidentemente, solo durante el tiempo que dure la medida de incomunicación. Libertad provisional. Bien, la libertad provisional es una medida intermedia que existe entre la prisión preventiva y la completa libertad. Bien, ¿qué supone esta libertad provisional? Esta libertad provisional lo que hace es impedir la ausencia del imputado que queda a disposición de la autoridad judicial a resultas del proceso, obligándole a comparecer periódicamente. ¿De acuerdo? Con esta medida se busca pues, asegurar la presencia del encausado y además se establece cuándo no concurran los requisitos necesarios que hemos visto anteriormente para poder decretar la prisión provisional y puede acordarse la libertad provisional con o sin fianza. La libertad provisional se acordará igualmente, como hemos señalado anteriormente, mediante auto que se deberá notificar tanto al imputado como al Ministerio Fiscal y a las demás partes que se hayan personado y es susceptible igualmente de recurso de apelación. Continuando con otro tipo de medidas, como hemos señalado al principio, ¿no? Otras más residuales, que son medidas cautelares también personales, aparecen la orden de alejamiento y la prohibición de residir o bien de acudir a determinados lugares. Bien, en los casos en los que se investiguen los delitos señalados en el artículo 57 del Código Penal, que recordemos, hacen referencia a delitos tales como el homicidio, el aborto, lesiones, delitos contra la libertad, torturas, delitos contra la integridad moral, contra la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. En estos casos, el juez o tribunal puede también de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario para bien proteger a la víctima o a las personas a las que haga referencia la medida en cuestión, puede imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, en un barrio, en un municipio, en una provincia, en una entidad local, en una comunidad autónoma, y también
En estas mismas condiciones se puede imponer cautelarmente la prohibición no solo no de residir, sino de acudir a determinados lugares. Lo mismo, cualquier barrio, provincia, municipio, a una comunidad autónoma, ¿de acuerdo? También se puede prohibir, como sabemos, la comunicación y la aproximación con la graduación que se estime precisa a determinadas personas. ¿De acuerdo? La aplicación de estas medidas requiere, en todo caso, la existencia de indicios racionales de la comisión de un delito y cuando se señala, que me preguntan ahora, que se tiene en cuenta la situación económica del inculpado, con esto se quiere decir que no se puede imponer esta medida a una persona que no se lo pueda permitir. Léase, si se le impone la prohibición de residir en un determinado lugar en el que tiene su residencia habitual, pero no tiene recursos económicos para poder, por ejemplo, costearse el vivir en otro lugar, en otra comunidad autónoma o en otra provincia, esta medida no se podría imponer, ¿de acuerdo? Tiene que ser, en todo caso, eh, baremable con la situación económica. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda más hasta este punto? En la orden de alejamiento se tendrá en consideración hasta cierto punto, es decir, una orden de alejamiento lo único que te impide es alejarte de una persona concreta. Evidentemente volvemos a lo mismo, si se incumple porque vives a 300 metros y el alejamiento es de 500 metros, se tiene que tener en consideración, evidentemente, siempre que no sea posible económicamente para esta persona residir en otro lugar o tomar las medidas necesarias para cumplir esta orden. Bien, continuamos. Ya pasamos, a las medidas cautelares reales. Me preguntan que cuánto queda. Pues analizamos las medidas cautelares reales y terminamos. Bien, las medidas cautelares reales, como hemos señalado anteriormente, también son medidas de carácter provisional que se adoptan en el proceso penal mediante las cuales se trata de asegurar el pronunciamiento que se lleve a cabo en la sentencia sobre la responsabilidad civil, las costas procesales y las condenas pecuniarias, es decir, multas, etc. En cuanto a la doctrina, como aquí os he señalado, suele distinguir entre las medidas cautelares que son propias del proceso penal y las que son propias del proceso civil. Las que son propias del proceso penal son las que tienden a garantizar la efectividad de los pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal de la sentencia que se dicte y que posean un contenido de carácter patrimonial, es decir, relativo a penas de multas, costas procesales, como os he señalado. Las que son medidas cautelares propias del proceso civil acumulado son aquellas que tienden a asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y que tengan contenido patrimonial, como puede ser, por ejemplo, la restitución de cosa determinada, reparación del daño, indemnización de daños y perjuicios, entre otras, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer referencia en este punto a las medidas cautelares reales más importantes. En primer lugar, partimos de la conservación de los efectos e instrumentos del delito. En este caso, el juez instructor deberá ordenar recoger los primeros momentos en los que se tenga conocimiento de un delito, las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito en cuestión y que se hallen en el lugar en el que éste se ha cometido o bien en sus inmediaciones. También se ordenará recoger aquellas que se hallen en poder del reo o en otra parte que se estime, o sea, que sea conocida. Por su parte, el letrado de la Administración de Justicia deberá extender una diligencia en la que se exprese el lugar, el tiempo y la forma en la que se han encontrado estas armas o estos efectos, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar una idea de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo. En cuanto a los instrumentos, armas y efectos que se recogen, se hará de tal forma que se pueda garantizar en todo caso la integridad de los mismos y el juez deberá ordenar su retención, conservación o, en su caso, el envío al organismo adecuado para el depósito. ¿De acuerdo? Conservación y destino de estos bienes y efectos del delito. Bien, la conservación y el destino de los objetos que han sido intervenidos por los jueces de instrucción, así como los que se hayan puesto a disposición de los mismos, rigen las reglas que podéis ver a continuación. Es decir, los efectos del delito se pueden depositar con carácter provisional en poder de su propietario si fuese conocido, siempre que por parte de este propietario se observen las reglas que establece al respecto el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso del secuestro judicial. En los que esto se trata de los efectos que no sean depositados ni intervenidos, en cuyo caso podrán custodiarse en los depósitos judiciales, cuando no se conozca el propietario.
Cuando se haya finalizado el procedimiento a los que estén ligados estos efectos del delito, se les da el destino que se determine según la sentencia. Y en el caso de que no exista una norma legal en el que se determine cuál es el destino de estos bienes o efectos derivados del delito, ni se disponga nada tampoco en la sentencia correspondiente, se siguen las siguientes reglas. En el caso de armas blancas, llaves falsas, objetos contundentes y elementos así semejantes, pasarán al museo criminal en el caso de que tengan un interés criminológico y si no lo tienen directamente se inutilizarán. En el caso de armas de fuego y objetos que se consideren de ilícito comercio, recibirán el destino que determinen los reglamentos en cada caso. Es decir, se atenderá, pues, por ejemplo, al reglamento de armas para determinar qué se hace con las armas de fuego. Y en cuanto a los demás objetos, que no pueden ser catalogados ni como armas blancas, llaves falsas, etcétera, ni como armas de fuego, se devolverán, como hemos señalado, a su propietario. Y si no se conoce o este no comparece, podrán, en su caso, subastarse, es decir, llevarse a pública subasta. Supuestos de destrucción y enajenación de los instrumentos del delito. Bien, empezamos en primer lugar por la destrucción. Se puede decretar la destrucción de los efectos judiciales siempre dejando una muestra suficiente cuando resulte necesaria esta destrucción por la propia naturaleza de los efectos que han sido intervenidos o porque estos supongan un peligro real o potencial en cuanto a su almacenamiento o su custodia. Para llevar a cabo esta destrucción se requiere previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario del bien en concreto, si éste fuera conocido, o bien a la persona en cuyo poder se hubiesen encontrado estos efectos para proceder a la destrucción. Cuando se trate de drogas, de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, etcétera, la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez que haya realizado los informes y los análisis pertinentes de estas sustancias y se asegure la conservación de unas muestras mínimas imprescindibles, perdón, que sean necesarias para poder garantizar posteriores comprobaciones o investigaciones que se lleven a cabo al respecto y siempre previa comunicación al juez instructor, pues procederá, como recuerdo la autoridad administrativa, a su inmediata destrucción si transcurrido el plazo de un mes desde que se efectúa la destrucción, la autoridad judicial, desde que se efectúa la captación de estos bienes, si la autoridad judicial no hubiese ordenado mediante resolución motivada la conservación de los mismos, ¿de acuerdo? Bien, en todo caso, debemos señalar que el letrado de la Administración de Justicia deberá extender una diligencia y en el caso de que se hubiera acordado la destrucción deberá quedar constancia en los autos de cuál es la naturaleza, calidad, cantidad, peso, medida, etcétera, de los efectos que hubiesen sido destruidos. Si no hay una tasación anterior, también se deberá dejar constancia de su valor cuando en el caso de que su fijación devenga imposible una vez que se haya procedido a la destrucción, es decir, dejar constancia de todos los datos relativos a estos bienes antes de que se proceda a su destrucción. En los supuestos de enajenación, bien, la enajenación puede realizarse respecto de los efectos judiciales de lícito comercio, es decir, no los que sean de ilícito comercio, evidentemente, y no es necesario esperar al pronunciamiento o a la firmeza del fallo, siempre que no se trate de piezas de convicción o de piezas que deban quedar a expensas de un procedimiento, porque en esos casos no sería procedente. Bien, cuando se trate de productos o de bienes de carácter perecedero, se procederá a su enajenación, puesto que si no se destruirán los mismos. Cuando también el propietario haga expreso abandono de ellos, también se podrá proceder a su enajenación. Cuando los gastos de conservación y depósitos sean superiores al valor que tenga el bien en sí y, por tanto, no sea rentable de ninguna manera la conservación del mismo. También en los casos en los que la conservación pueda resultar peligrosa para la salud o para la seguridad pública o pueda dar lugar a una disminución del importe o del valor del bien o puede afectar a su uso o al funcionamiento habitual del mismo, cuando se trate también de efectos que sin que puedan surtir un deterioro material real, sí que puedan depreciarse sustancialmente con el transcurso del tiempo. También, finalmente, cuando esté requerido el propietario sobre el destino del efecto judicial y este no haga ninguna manifestación, es decir, cuando se le diga qué se va a hacer con tu bien y no diga absolutamente nada. En ese caso, se podrá proceder a la enajenación.
Ahora bien, ¿en qué supuestos no podrá llevarse a cabo esta enajenación, esta realización de los bienes? No se podrá realizar cuando esté pendiente de una resolución el recurso interpuesto por el interesado, en el caso de que se haya interpuesto contra el embargo o el decomiso de los bienes, cuando en segundo lugar, cuando la medida pueda resultar desproporcionada a la vista de los efectos que pueda suponer para el interesado y especialmente de la mayor o menor relevancia de los indicios en los que se funde la resolución de decomiso. No obstante, cuando el bien de que se trate esté embargado para ejecutar un acuerdo adoptado por la autoridad judicial extranjera, en la aplicación de lo que dispone la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales, su realización, es decir, su enajenación, no podrá llevarse a cabo sin que se haya obtenido previamente autorización de la autoridad judicial extranjera para poder determinar si existe algún impedimento, como lo que hemos señalado, pues que esté pendiente la resolución de un recurso o que resulte una medida desproporcionada, pues se requerirá la autorización de la autoridad judicial extranjera que conozca del caso. Bien. ¿Cómo se realizan los efectos judiciales? Pues bien, la realización puede consistir bien en la entrega a entidades sin ánimo de lucro o administraciones públicas, si bien esto solo procederá cuando el efecto del delito sea algo de muy escaso valor o bien cuando se prevea que la realización por medio de una persona o entidad especializada o por medio de la subasta, que veremos a continuación, es antieconómica, es decir, que no renta. En segundo lugar, pues la realización por medio de persona o entidad especializada y en último término a través de subasta pública. Por último ya vamos a analizar estas dos figuras que son las fianzas y los embargos. Se trata también de medidas cautelares de carácter real que tienden a llevar a cabo el aseguramiento del cumplimiento de la resolución judicial en el ámbito económico. En cuanto a los requisitos, pues bien, tiene que haber indicios racionales de la criminalidad contra una persona, evidentemente. Además, el perjudicado no tiene que haber renunciado a la acción civil ni la que la haya reservado para un posterior pleito civil y en último término se requiere que en el caso de que se traten de medidas contra un tercero civilmente responsable, que esta medida de fianza o embargo sea solicitada por la parte. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos brevemente en la fianza. La fianza, como podéis ver, es un acto de garantía por el cual el imputado o bien un tercero asegura las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de la causa. Como aquí podemos ver, es una medida diferente de la que sirve para la garantía de la libertad condicional. Anteriormente hemos señalado que en el caso de la libertad condicional o incluso en los supuestos para evitar la prisión provisional se ha podido decretar la libertad condicional con fianza. Se distinguen ambos supuestos. Bien, como medida cautelar, es decir, como medida cautelar real que estamos analizando en este punto, tiene como finalidad asegurar las responsabilidades pecuniarias, pero con la finalidad de acceder a la libertad provisional, su fin es asegurar la presencia del procesado cuando sea llamado por el juez. Como medida cautelar, si no se presta la fianza, provoca el embargo de los bienes. Como garantía en la libertad provisional, si no se constituye, determina la prisión provisional. Como medida cautelar real, se atiende a la cuantía de la multa que corresponda al delito, así como a responsabilidad civil, costes procesales, etcétera, para determinar la cuantía de esta fianza y como garantía de la libertad provisional se impone teniendo en cuenta pues, razones como la gravedad del delito, cuestiones económicas, etcétera. Como medida cautelar, solo puede hacerse efectiva cuando la sentencia es firme y como garantía en la libertad provisional se hace efectiva de forma inmediata para poder acceder a dicha libertad provisional. Bien, continuando con las clases de fianza que pueden existir, esta puede ser personal, pignoraticia o hipotecaria. Vamos a dar una breve definición de cada una de ellas. Como podéis ver, la fianza personal supone un compromiso que ha sido asumido por un tercero en presencia de la autoridad judicial y en virtud de este compromiso se obliga a pagar por parte del imputado la suma que se le imponga en su caso por el juez a título de responsabilidad civil derivada del delito para el supuesto de que esta persona que esta deuda no pueda ser satisfecha a cargo de su patrimonio. Es decir, para que yo asumo la responsabilidad de que si a fulanito se le impone esta responsabilidad como consecuencia de un delito, yo me haré cargo de esta fianza. Bien. La fianza pignoraticia pues consiste en una prenda constituida en metálico
o bien en efectos de carácter público, como pues acciones, obligaciones o valores mercantiles que estén admitidos en cotización, es decir, que tengan valor, o bien que consista en cualquier otro bien de carácter mueble. Y por último, la fianza hipotecaria, que, como sabemos, consiste en la constitución de una hipoteca sobre bienes inmuebles con la finalidad de poder garantizar el pago de responsabilidades civiles. También se puede constituir esta fianza hipotecaria bien en escritura pública o bien por un acta que extiende el letrado de la Administración de Justicia. Y ya por último, para finalizar, vamos a hacer una breve referencia al embargo. El embargo se practica, como podéis ver, por un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial asistido por el letrado de la Administración de Justicia. En el caso de que no se encuentre, no se sepa dónde se encuentra el procesado, se procederá al requerimiento al cónyuge, hijos, apoderados o personas que se encuentren en el domicilio. En el caso de que no se encuentre a nadie en el domicilio o no se haya procedido al señalamiento de bienes, se embargarán aquellos bienes que se estime que son de la pertenencia del procesado. Bien, hasta aquí hemos analizado el proceder en cuanto a las medidas de carácter personal, que como hemos visto aseguran la presencia del encausado, del imputado, y las medidas cautelares de carácter real, que tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de carácter económico que puedan derivar de una sentencia condenatoria. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro? Vale, a ver. Bien, me preguntan en cuanto al plazo extraordinario en la detención provisional. Bien, os lo voy a volver a poner. A ver, en la detención, la detención, aquí. La duración, como os he señalado, la duración máxima señalada por la Constitución son 72 horas. Ahora bien, los plazos extraordinarios son para casos concretos, que son individuos que pertenezcan a grupos o bandas terroristas, bandas armadas, etcétera. Y en estos casos se puede ampliar el plazo de 72 horas por otras 48 horas, pero para que pueda llevarse a cabo este plazo extraordinario de otras 48 horas es necesario que se solicite la ampliación dentro de las primeras 48 horas de detención y que el juez resuelva la misma en el plazo de las 24 horas siguientes a la solicitud. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Me preguntan para los estudiantes, los que estudiáis ayudante de instituciones, bueno, vamos a detener aquí la grabación para continuar con las dudas.